Una joven enfermera fue despedida tras salvar la vida de un marine estadounidense. 24 horas después, recibió una impactante invitación presidencial. Esa noche, en el hospital de la ciudad de Nueva York, Emily, una enfermera de 26 años, jamás imaginó que su turno rutinario en urgencias le cambiaría la vida para siempre. La sala de emergencias no solo estaba ocupada, estaba desbordada. 2 casos de trauma habían llegado justo antes de que ella entrara. Pasaba poco de la medianoche. La sala estaba brevemente en calma, como ese momento entre 2 olas que se estrellan. Entonces, de repente, ¡bam!, las puertas dobles se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. El aire frío y la lluvia irrumpieron como un fantasma arrastrado detrás de 2 paramédicos empapados de pies a cabeza. En la camilla yacía un joven, ensangrentado, destrozado, apenas respirando. «Tenemos un código rojo», gritó uno de los paramédicos. Varón, 20 y tantos, sin identificación, inconsciente, trauma torácico grave, posibles heridas de metralla. Las constantes vitales bajan rápido. Todas las miradas se dirigieron a Emily. Contuvo el aliento al acercarse. Su mirada recorrió al paciente. Su rostro estaba hinchado e irreconocible, cubierto de sangre y suciedad. El uniforme, o lo que quedaba de él, estaba desgarrado y empapado. Las botas de combate colgaban flojas de sus pies. Pero fue el brillo metálico en su pecho lo que captó su atención, una placa militar torcida y cubierta de mugre, grabada con una simple línea. L. Jackson, U.S. Marine. Un escalofrío recorrió su espalda. «Es militar», murmuró alguien detrás de ella. «¿Dónde está su identificación?», preguntó otro. «Nada», respondió el paramédico. «Lo encontraron solo, sin comunicaciones, sin móvil. Parece que lo abandonaron cerca del muelle». La sala se congeló. Las enfermeras intercambiaron miradas. Incluso la supervisora dudó. «No tenemos autorización», dijo con cautela. «Podría ser federal. Debemos esperar instrucciones». Emily parpadeó, incrédula. «¿Esperar?», dijo. «Este hombre se está muriendo». Su pulso era débil, su respiración superficial, la piel ya pálida. «Se nos va», avisó uno de los técnicos. Emily no esperó. «Preparad el box de trauma. Necesito un kit de sutura, oxígeno y plasma. Ya». Su voz cortó la incertidumbre como un bisturí. La supervisora levantó la mano. «Emily, no estás autorizada». «Estará muerto en 10 minutos», le respondió Emily, firme. Hubo un segundo de duda. Luego, como si su urgencia fuera contagiosa, el equipo se puso en marcha. Las ruedas chirriaron sobre los azulejos al trasladar al marine a la sala de trauma 3. Emily lo siguió, con los guantes ya puestos y la adrenalina en auge. Dentro, la sala se iluminó con el caos. Emily agarró gasas y comenzó a limpiar la sangre del torso del joven. Bajo el desastre, trozos de metal sobresalían de su caja torácica, incrustados profundamente en el músculo. La sangre manaba al ritmo de cada débil latido. Apretó la mandíbula. Constantes vitales, presión 70/40, bajando rápido. «Oxígeno en sangre al 81 y cayendo», avisaron. Emily apenas escuchaba los números. Su mente se concentró. El mundo fuera del box desapareció en un borrón. Solo estaban ella y él. Bisturí. Clamp. Aspiración, ordenaba con precisión militar. Sus manos se movían rápidas, pero firmes. Extrajo fragmento tras fragmento, los dedos resbalando por la sangre, el sudor goteando por su sien. El monitor cardíaco pitaba con irregularidad. El tiempo se sentía elástico, cada segundo se estiraba eternamente. Aún así, todo pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Emily murmuraba. «Aguanta. Vamos, aguanta conmigo». En un momento, la respiración del marine se detuvo. El mundo se congeló. Pero Emily no paró. Comenzó la reanimación, presionando su pecho una y otra vez, contando en voz alta. No iba a rendirse. «Cargad las palas a 200.
ordenó. Despejad. El cuerpo del marine se sacudió. Nada. A 250. Despejad. Su cuerpo se arqueó. La línea del monitor titubeó, y luego pitó. Un sonido débil pero persistente. Ha vuelto, susurró el técnico. Emily soltó un suspiro tembloroso, pero sí vio. Suturas. Tubo de drenaje. Pulmón colapsado estabilizado. Sus manos, empapadas y adoloridas, no perdieron el ritmo. 3 horas y media después, lo peor había pasado. El silencio reinaba. El equipo estaba exhausto. Las bolsas de sangre colgaban vacías. Emily se quitó los guantes y miró al hombre que casi se le había ido. Sus ojos parpadearon. Emily se congeló. Él la miró. Sus labios se movieron, sin sonido. Se acercó. Gracias, susurró él, más aliento que voz. Esa palabra cortó directo al corazón. El alivio la sacudió. Sus piernas flaquearon, pero se sostuvo. Estaba vivo. Lo había concedido. El marine viviría. Pero tras esas puertas, el mundo esperaba, protocolos, consecuencias. Emily había cruzado una línea. Y lo sabía. La lluvia había cesado, pero el cielo se veía gris cuando amaneció en Nueva York. La sala de urgencias estaba más tranquila. El caos de la noche se había desvanecido en una extraña calma. Pajarillos trinaban a lo lejos. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban con monotonía. Emily estaba en el ala de recuperación, aferrada a un vaso de café de poliestireno que había rellenado 3 veces sin beber ni una gota. Su uniforme estaba arrugado y manchado. El moño, suelto y deshecho. Pero no le importaba. Al otro lado de la sala, tras el pequeño ventanal de la habitación 3, observaba al marine dormir, su pecho subiendo y bajando con suavidad. Y cayendo. Estaba vivo. Ese simple hecho trajo una oleada de triunfo silencioso a su pecho. A pesar de las probabilidades imposibles, a pesar del protocolo que había quebrado, lo había salvado. Había tomado una decisión, y había importado. Una voz por el altavoz la llamó a la oficina de administración. Su ceño se frunció, el calor del momento se desvaneció. Esperaba alguna consecuencia, tal vez una reunión, una revisión formal. Pero la voz sonaba definitiva. Fría. Caminó por el pasillo estéril, pasando junto a enfermeras que apartaban la mirada demasiado rápido, doctores que asentían sin mirarla a los ojos. La puerta de la oficina estaba abierta. Dentro, sentadas, estaban 2 personas, la administradora jefe, Ellen Dryden, y el doctor Warren, asesor legal del hospital. Emily entró con las manos entrelazadas frente a ella. ¿Querían verme? Dryden no sonrió. Siéntate. Emily obedeció, los nervios subiéndole por la columna como hormigas. Lo que hiciste anoche, empezó Ellen, fue encomiable en intención, pero totalmente inapropiado. Emily parpadeó. ¿Inapropiado? Actuaste sin autorización federal. Te hiciste cargo de un paciente clasificado sin tener autoridad, sin información previa y sin el apoyo del personal superior. ¿Entiendes el riesgo legal en el que pusiste a esta institución? Emily se recostó, atónita. Se estaba muriendo. El doctor Warren carraspeó. Señorita Reed, este hospital tiene protocolos. Si hubiéramos sabido que era militar, hay canales. Lo que hiciste, aunque emocionalmente comprensible, fue una violación. ¿Emocionalmente comprensible? Repitió ella, apenas conteniendo su creciente indignación. ¿Creéis que esto fue cuestión de emoción? Seguí mi formación. Tomé una decisión basada en una situación de vida o muerte porque nadie más lo haría. Ellen miró el reloj. Eres una enfermera excelente, Emily, pero las normas existen por una razón. Y entonces llegó lo que no esperaba tan pronto. Estás despedida, con efecto inmediato. El tiempo se ralentizó. La mente de Emily se quedó en blanco. Solo oía el tic-tac constante del reloj de pared tras la cabeza de Ellen. Tic-tac, tic, lo salvé, dijo suavemente. Salvé la vida de un hombre.
Y lo agradecemos, respondió el doctor Warren, sin emoción. Pero esta decisión es definitiva. La reunión terminó sin ceremonia. Sin escolta. Sin aplausos. Sin segundas oportunidades. Emily regresó a su taquilla en una niebla mental. Su credencial colgaba flojamente de sus dedos. Su placa de identificación, Emily Reed, RN, la miraba en silencio desde el plástico. Vació su taquilla, guardando su estetoscopio y un pequeño paquete de caramelos en su bolso. A su alrededor, nadie decía nada. Algunos la miraban con culpa. Una enfermera le dedicó una sonrisa triste. Pero nadie habló. Cuando por fin salió al exterior, el aire estaba espeso y quieto. Sin lluvia. Sin viento. Solo silencio. Se quedó de pie en la acera un largo momento, mirando el enorme edificio. El hospital al que había entregado sus noches, su paciencia, su juventud. Ahora solo eran ladrillos y ventanas. Un lugar que la descartó en cuanto actuó con conciencia. Solo salvé una vida, susurró, más para sí misma que para nadie. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó. El sol apenas despuntaba sobre los tejados cuando apareció el primer SUV. Al principio, nadie lo notó. En el modesto vecindario de Emily Reed, en Queens, las mañanas solían significar periódicos entregados, perros soñolientos paseando con correa y vecinos tomando café en los porches. Pero cuando apareció el segundo SUV negro, y luego un tercero, y un cuarto, las cortinas empezaron a moverse. Los niños pegaban sus caras a las ventanas. Un corredor redujo el paso hasta caminar. Para cuando el 10º SUV se detuvo en silencio frente al edificio de Emily, la calle se había vuelto extrañamente silenciosa. Arriba, Emily trataba de calmar un dolor de cabeza con una taza de café tibio. Su apartamento, pequeño, acogedor y lleno de libros de enfermería y fotos enmarcadas de su difunto padre, aún arrastraba el peso del silencio de la tormenta de ayer. No había encendido las noticias. Ni siquiera había abierto las cortinas. Había pasado toda la noche mirando al techo, incapaz de dormir. En su regazo, descansaba la placa militar. L. Jackson, U.S. Marine. La había guardado tras el caos, aferrándose a ella como a un ancla en medio del torbellino emocional que le siguió. No era suya para conservar, pero había algo en esa placa que sentía inacabado. Un recordatorio del hombre al que salvó. La razón por la que fue despedida. La razón por la que, al mismo tiempo, odiaba y atesoraba las últimas 24 horas. Un golpe seco rompió el silencio. No era un toque amistoso. No era una entrega casual. Era un golpe decidido. Autoritario. Emily dio un respingo. Dejó la taza sobre la mesa y fue descalza hasta la puerta. A través de la mirilla, solo pudo ver negro, traje negro, corbata negra, gafas de sol oscuras y una expresión impasible. A su lado, dos hombres más vestidos de forma idéntica, con los brazos cruzados frente a ellos, auriculares visibles y zapatos tan pulidos que deslumbraban. Dudó. ¿Era una broma? ¿La policía? Abrió la puerta una rendija. ¿Señorita Emily Reed? Preguntó el hombre del centro. Incluso su voz sonaba formal, ensayada, contenida. Sí, respondió con un hilo de voz, aún en sus pantalones de pijama grises y una camiseta arrugada con un pájaro azul descolorido. Soy el agente Porter del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Se le solicita en la Casa Blanca. Emily parpadeó. ¿Perdón? Se le solicita en la Casa Blanca, repitió, más despacio esta vez. El presidente desea hablar con usted. ¿Sobre qué? Hubo una pausa. El agente Porter ladeó ligeramente la cabeza, en una especie de gesto ensayado de disculpa. No me está permitido decirlo. Detrás de él, uno de los otros agentes tocó su auricular y asintió ligeramente a su compañero. Emily se apoyó en el marco de la puerta, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Están seguros de que tienen a la persona correcta? El agente no pestañeó. Sí, señora. Es urgente. Le escoltaremos ahora. Pero, ni siquiera estoy vestida.
balbuceó. Tendrá tiempo para cambiarse en el vehículo. La mente de Emily era una tormenta de confusión. Acababa de perder su trabajo, su vida se había puesto patas arriba. ¿Y ahora el presidente? Miró la placa militar que aún sostenía en la mano. Su corazón palpitó con fuerza. Agarró su bolso, la dejó caer dentro y corrió al dormitorio. 2 minutos después regresó con vaqueros, una blusa blanca limpia y una coleta mal hecha. Le temblaban las manos, pero hizo un esfuerzo por no demostrarlo. Los agentes se apartaron mientras ella cerraba la puerta de su apartamento con llave. Los vecinos ya estaban fuera, algunos fingiendo regar sus jardines, otros observando descaradamente desde los parabrisas o ventanas abiertas. Una niña pequeña le hizo una tímida señal con la mano, los ojos bien abiertos. Emily le devolvió una sonrisa confusa antes de ser escoltada hasta el SUV. Dentro, los asientos eran de cuero, el olor era intenso y nuevo. Las ventanillas tintadas eran tan oscuras que no podía ver hacia dónde se dirigían. Una botella de agua reposaba en el portavasos, intacta. El agente del asiento delantero la miró por el retrovisor. Llegaremos en menos de 1 hora. Emily asintió en silencio. Observaba el paisaje mientras atravesaban Queens y luego Manhattan. Sin sirenas. Sin luces. Solo prioridad silenciosa. Su mente repasaba todas las posibilidades. ¿Por qué querría la Casa Blanca hablar conmigo? ¿Y si hice algo mal? ¿Y si ese marine era alguien importante? Entonces, un pensamiento más oscuro la golpeó. ¿Estoy en peligro? Instintivamente, sus dedos se cerraron en torno a la placa. El metal se sentía frío y extrañamente pesado, como si supiera algo que ella no. Cerró los ojos y trató de controlar su respiración. Los SUV se incorporaron a la autopista. Avanzaban sin esfuerzo entre el tráfico, los conductores apartándose sin dudarlo. Por un momento, creyó ver un helicóptero militar cruzando el cielo. 30 minutos después, habló. Dijeron que el presidente quiere verme. El agente portera asintió brevemente. Sí, señora. ¿Por qué? Silencio. Solo el zumbido del motor. Emily soltó un suspiro frustrado. Mire, ayer me despidieron. Si esto es algún tipo de... No es disciplinario, la interrumpió. No está en problemas. Eso debería haberla tranquilizado. Pero no fue así. No cuando sentía que cada rincón de su vida estaba patas arriba. Solo había intentado hacer lo correcto. Había salvado una vida. Y en lugar de recibir elogios, le habían entregado una carta de despido y dejado sola ante el abismo de lo que vendría después. El convoy salió de la autopista y entró en la zona federal. Las cámaras de seguridad seguían cada uno de sus movimientos. Los puntos de control policial se abrían con eficacia milimétrica. Uno por uno, los SV pasaron por las puertas de hierro y los guardias, hasta que la Casa Blanca apareció ante sus ojos, majestuosa, imponente bajo la luz de la mañana. Emily sintió la boca seca. La había visto en libros de texto, en telediarios, en películas, pero esto era distinto. Era real. Viva. Inmensa. El vehículo se detuvo suavemente. Emily podía oír el eco de sus propios pasos a través de los majestuosos pasillos de la Casa Blanca. El repiqueteo de sus zapatos sobre el mármol resonaba demasiado alto. Demasiado real. En un lugar tan empapado de historia. Cuadros al óleo la observaban en silencio desde las paredes. Retratos de hombres que habían moldeado naciones con decisiones tomadas justo en esos salones. Aquellos mismos salones. La voz de un guía turístico se filtraba débilmente desde un grupo cercano, recitando datos sobre la arquitectura. Pero Emily no escuchaba. Estaba siendo escoltada por 2 empleados, ambos amables e impenetrables. El silencio entre ellos se sentía sagrado, como si los 3 supieran que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Sus dedos jugueteaban con la correa del bolso. Dentro, aún llevaba la placa militar del Marine, L. Jackson, U.S. Marine. De alguna manera, no se había desprendido de ella desde aquella noche. No podía. Era más que metal.
Era un lazo con algo más grande que ella, con el momento en que todo cambió. Se detuvieron frente a un par de grandes puertas dobles. Uno de los asistentes la miró y dijo suavemente: «Le está esperando». Las puertas se abrieron. Y allí estaba. El presidente de los Estados Unidos. Era más alto de lo que parecía en la televisión, más delgado también. Su traje era impecable, pero su postura revelaba cierto cansancio, como un hombre que cargaba el peso del mundo con equilibrio cuidadoso. Estaba de pie cerca del escritorio Reselot, el histórico símbolo del poder. Sus manos entrelazadas a la espalda. Cuando Emily entró, él se volvió hacia ella. «Señorita Reed», dijo con voz baja y firme. «Gracias por venir». Emily se quedó congelada justo en el umbral, sin saber si debía inclinarse, hacer una reverencia, saludar o simplemente desmayarse. «Gracias, señor presidente», logró decir. Él sonrió levemente y le indicó el asiento frente a él. «Por favor, siéntese». Emily obedeció, bajando cuidadosamente hasta el sillón de cuero. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos. Su corazón latía desbocado, como un pájaro atrapado. El presidente no se sentó. Caminó despacio por un momento, luego se detuvo y la miró directamente. «Usted salvó a mi hijo». Las palabras colgaron en el aire como un trueno. «Yo no lo sabía», susurró ella. «No sabía quién era». Él asintió. «Eso hace que lo que hizo sea aún más extraordinario». Hizo una pausa. «Cuando el protocolo falló, cuando la burocracia dudó, usted actuó. Vio a un hombre muriendo y no pidió permiso. No dudó. Y gracias a eso, gracias a usted, mi hijo está vivo». A Emily se le cerró la garganta. Abrió la boca, pero no salió nada. He leído el informe, visto las grabaciones de seguridad, escuchado a sus compañeros. Algunos se congelaron, otros dijeron que se extralimitó. Pero yo solo vi valentía. La puerta se abrió de nuevo. Entró la primera dama, elegante, serena, pero con la emoción reflejada en cada gesto. Cuando sus miradas se cruzaron, Emily se puso de pie instintivamente. La primera dama cruzó la sala en segundos y la abrazó, suavemente, sin previo aviso. «No solo salvaste a un soldado», le susurró al oído. «Nos devolviste a nuestro hijo». La visión de Emily se nubló. Las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo, y por primera vez desde aquella noche de caos, las dejó caer. No por frustración. No por agotamiento. Sino por una liberación abrumadora. Cuando la primera dama se separó, sus propios ojos brillaban con gratitud. «Nos habíamos preparado para lo peor», dijo. «Nos dijeron que su unidad fue emboscada, que probablemente había muerto. Cuando recibimos la llamada diciendo que estaba vivo, crítico, pero vivo, ninguno lo podía creer. Y luego vimos las imágenes, usted luchando por él cuando otros dudaban. Sosteniéndolo cuando la esperanza se desvanecía». Emily bajó la mirada, sin poder encontrar las palabras. El presidente se adelantó de nuevo. «La hemos traído hoy no solo para agradecerle, sino para honrarle». De pronto, un golpe en la puerta anunció la entrada de varios miembros de la prensa. Las cámaras empezaron a hacer clic suavemente al entrar en la sala. Un asistente militar fue el último en ingresar, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Emily giró instintivamente hacia el presidente, confundida. Él asintió una vez hacia un ayudante cercano, que desplegó un documento sobre un caballete de madera con el sello presidencial. El presidente carraspeó y comenzó a leer en voz alta. «Por actos de valentía extraordinaria, por anteponer el servicio y la humanidad por encima de todo en un momento en que la vida pendía de un hilo, y por salvar a un marine de los Estados Unidos en circunstancias críticas, es para mí un honor distinguir con la medalla de honor a la enfermera Emily Reed». Las cámaras explotaron en un estallido de clics. La boca de Emily se entreabrió, atónita. «No me la merezco», susurró, aturdida. «Sí», afirmó con fuerza la primera dama, colocándose a su lado. «Te la mereces». El presidente levantó con cuidado la medalla de su estuche.
La cinta azul brillaba bajo las luces. La estrella dorada centelleaba como fuego. Mantente firme, Emily, dijo. Esto no es solo una medalla. Es América diciendo, te vemos. Sus rodillas temblaban, pero se levantó. El presidente se acercó y le colocó la medalla alrededor del cuello. El peso del metal le cortó la respiración. Las cámaras captaron cada segundo, la enfermera que salvó a su hijo, honrada en el corazón del poder de la nación. Pero no terminó ahí. Mientras los aplausos en la sala comenzaban a apagarse, el presidente levantó una mano. Una cosa más, dijo. Esta administración cree en invertir en quienes demuestran un carácter excepcional. A partir de hoy, la enfermera Emily Reed ha sido nombrada jefa de enfermería de la unidad médica de la Casa Blanca. La prensa estalló de nuevo. Emily dio un paso atrás, aturdida. Señor, ni siquiera tengo empleo ahora mismo. Ahora sí, respondió él con una sonrisa. Ella los miró, abrumada. La primera dama añadió. Se le proporcionará una vivienda cerca del campus, con autorización total, salario completo y su elección de personal. Usted merece más que un gracias. Merece una vida con propósito, no un castigo. El asistente militar se acercó de nuevo, esta vez con una pequeña carpeta. Dentro, estaba el nombramiento oficial de la Casa Blanca, ya firmado. ¿Acepta?, preguntó el presidente. Emily no pudo hablar durante un momento. Miró la placa que aún tenía en la mano, L. Jackson. Luego volvió a alzar la mirada. Yo no sé ni qué decir. Entonces no diga nada, intervino la primera dama con dulzura. Solo respírelo. Se lo ha ganado. Y por primera vez en días, Emily sintió como sus hombros se liberaban del peso. El peso de la duda, la vergüenza, de cuestionar su valor, se desvaneció. Ya no estaba soñando. Ya no era castigada. Por fin, era reconocida. La luz del sol se derramaba sobre el césped cuidado como pintura dorada, mientras las cámaras parpadeaban y los reporteros se apiñaban tras cuerdas de terciopelo. La multitud murmuraba con expectación. La bandera estadounidense ondeaba con orgullo en la suave brisa de primavera. Helicópteros de noticias zumbaban a lo lejos y decenas de medios se habían reunido para presenciar lo que pronto se convertiría en una de las historias más conmovedoras del año. Emily Reed estaba en el centro de todo. Vestía un vestido azul marino, modesto pero elegante. Su pelo, cuidadosamente ondulado, rozaba sus hombros. Mantenía las manos cruzadas con calma al frente, aunque por dentro, sus nervios revoloteaban como pájaros enjaulados. Había vivido tanto en solo unos días, despedida, reconocida, y ahora, esto. Un escenario se había montado frente a una preciosa casa colonial de 2 plantas en Arlington, a pocos minutos de Washington, D.C. La casa era de color crema, con contraventanas verde oscuro, un porche envolvente y columnas blancas que brillaban al sol. El tipo de casa con la que se sueña, pero que nunca se imagina poseer. El presidente avanzó hasta el atril. Los aplausos recorrieron a la multitud mientras ajustaba el micrófono y sonreía. Damas y caballeros, comenzó, cuando pensamos en héroes estadounidenses, solemos imaginar a quienes visten uniforme, militares, policías, bomberos. Pero los héroes vienen en todas las formas. Algunos visten bata, algunos recorren los pasillos de los hospitales de noche, y algunos, como la enfermera Emily Reed, no esperan órdenes. Actúan por instinto, con pasión y un coraje inquebrantable. El público vitoreó. Las cámaras captaron cada palabra. Hoy no solo reconocemos su valentía, continuó, sino el espíritu de servicio que representa. Y con ese espíritu, es un honor para mí entregarle a Emily Reed las llaves de su nuevo hogar. Un ayudante se adelantó con una pequeña caja de madera pulida. Dentro, sobre terciopelo, reposaba una única llave dorada. Emily la miró, atónita. El presidente se giró hacia ella. Esto es más que una casa, Emily. Es un símbolo de gratitud. De confianza. Un nuevo comienzo.
Los aplausos volvieron a llenar el aire cuando Emily avanzó. En el momento en que sus dedos se cerraron sobre la llave, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, lanzando preguntas a toda velocidad. ¿Cómo se siente al pasar de despedida a ser un orgullo nacional? ¿Qué pensó aquella noche en urgencias? ¿Se imaginó alguna vez que esto podría ocurrir? Emily alzó una mano con suavidad, y la multitud se calmó. Dio un paso al atril, respiró hondo, y habló. Estoy abrumada, agradecida. No hice lo que hice por reconocimiento. Hice lo que cualquier enfermera haría. Lo que nos enseñan a hacer. Vi a un hombre muriendo y actué. No sabía quién era. Solo sabía que necesitaba ayuda. Ese es nuestro trabajo. Su voz temblaba, pero se mantenía erguida. Perdí mi trabajo esa noche. Pero gané algo que jamás esperé, claridad. Propósito. Y ahora, estando aquí, me doy cuenta de que a veces perderlo todo abre la puerta a lo que realmente estábamos destinados a hacer. Hubo una pausa, y luego, una ovación atronadora. Los medios la adoraban. Su sinceridad. Su humildad. Su entereza. Las redes sociales explotaron con hashtags. Almohadilla héroe enfermera. Almohadilla Emily Red. Almohadilla de despedida honor eterno. Clips de su discurso se hicieron virales en menos de una hora. Pero justo cuando parecía que la ceremonia llegaba a su fin, el presidente alzó una mano una vez más. Un último anuncio, dijo. Porque el coraje no solo merece recompensa, sino también responsabilidad. Hoy, nombro oficialmente a Emily Reed como la nueva jefa de enfermería de la Clínica Médica de la Casa Blanca. El asombro recorrió al público como una ola. Emily se quedó congelada. Yo pensaba que era algo simbólico, susurró a la primera dama, a su lado. No, respondió ella con una sonrisa. Es muy real. El presidente continuó. Queremos a alguien valiente, decidida, compasiva. Alguien que lidere con el corazón y ponga a las personas por encima de todo. Emily Reed es todo eso, y más. Las rodillas de Emily casi cedieron. De ser rechazada por su hospital. A estar de pie bajo el sello de los Estados Unidos. Esto no era solo redención. Era renacer. Esa misma tarde, después de que terminara la ceremonia y la prensa se hubiera marchado, Emily caminaba lentamente por su nuevo hogar. Todo estaba en calma. La luz del sol bailaba sobre los suelos de madera, y la cocina olía levemente a lavanda y a pintura fresca. Arriba, echó un vistazo a 3 dormitorios espaciosos, cada uno con amplias ventanas y paredes de un suave color crema. Al final del pasillo había una pequeña biblioteca, con estanterías ya repletas de novelas clásicas y textos médicos. Se detuvo en el umbral de lo que sería su habitación y se apoyó en el marco de la puerta. Las lágrimas brotaron libremente al fin. Lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. Pensó en aquella noche. En la sangre. En los pitidos de las máquinas. En el miedo. En el silencio de la mañana siguiente. Y luego pensó en el ahora. Sus dedos rozaron la placa militar en su bolsillo. Ya no era la enfermera despedida. Ya no era invisible. Semanas después, la clínica médica de la Casa Blanca. Los pasillos de la Casa Blanca no se parecían en nada al hospital. Reinaba el silencio, una solemnidad formal impregnaba cada rincón. Y, sin embargo, Emily se movía por ellos con creciente naturalidad. Su identificación ahora decía, Emily Reed, RN, directora de servicios médicos. Su uniforme llevaba el emblema de la Casa Blanca, y su clínica estaba a solo 2 puertas del despacho del vicepresidente. Ya no se trataba solo de tratar resfriados o tomar constantes vitales. Sus días estaban llenos de tareas críticas, supervisar protocolos de emergencia, preparar visitas de dignatarios, informar a los médicos del servicio secreto, incluso asesorar en simulacros de evacuación. Trataba a senadores, asesores, diplomáticos extranjeros, e incluso, una vez, al propio presidente tras una caída menor. Cada vez, mantenía la compostura. Cada vez, demostraba que merecía estar allí.
Pero su paciente favorito, aquel que le recordaba porque estaba allí, apareció en silencio una mañana. Leon Jackson, el marine. Apareció en la puerta de su despacho, completamente recuperado, vestido con su uniforme de gala. ¿Permiso para entrar?, preguntó con una sonrisa ladeada. Emily parpadeó, sorprendida, y luego asintió rápidamente. Por supuesto. Entró despacio. Su cojera era casi imperceptible. Se mantenía erguido, orgulloso, y ofreció un saludo impecable. Nunca llegué a darte las gracias como debía, dijo. Lo hiciste, respondió ella con suavidad. Aquella noche, en la sala de trauma. No estaba segura de si lo imaginé. No, dijo él, sonriendo. No lo imaginaste. Sacó algo de su bolsillo, envuelto en un paño. Se lo entregó. Emily lo desenvolvió con cuidado, y se le escapó un leve jadeo. Era una medalla. La medalla al heroísmo de la Marina y el Cuerpo de Marines, concedida por actos heroicos fuera de combate. Me la dieron a mí, explicó. Pero les dije que no estaría aquí para recibirla si no fuera por ti. Así que es tuya. Aunque no sea oficial. Emily miró la medalla, luego a él. Estás vivo. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Él asintió. Y se sentaron en silencio durante un momento. Nunca te lo pregunté, dijo finalmente. ¿Por qué lo hiciste? Emily pensó durante un largo momento. Porque no podía no hacerlo. Y esa era la verdad. No se trataba de medallas, ni de trabajos, ni de fama. Nunca lo fue. Se trataba de una decisión tomada en un instante. Una elección, actuar, salvar, servir. Ahora, caminaba por pasillos llenos de retratos de presidentes. Era alguien en quien confiaban los líderes. Buscada por asesores. Honrada por una nación. Pero, por encima de todo, había vuelto al lugar al que pertenecía, ayudando a los demás. Redención. Respeto. Responsabilidad. Todo eso era suyo ahora. Los titulares aún llevaban su nombre. Su rostro, antes anónimo entre el personal del hospital, aparecía ahora en todos los medios del país. Desde entrevistas nocturnas hasta homenajes en redes sociales, Emily Reed se había convertido en un símbolo de heroísmo silencioso, de valentía moral en un sistema enredado en burocracia. Pero no todo el mundo celebraba su ascenso. Detrás de puertas cerradas, en rincones callados de antiguos pasillos hospitalarios, comenzaron los susurros. Empezaron siendo pequeños. Disfrazados de curiosidad. Escondidos bajo la apariencia de profesionalismo. Tuvo suerte, murmuró una enfermera mientras reponía material. Si ese marine no hubiera sido el hijo del presidente, ni sabríamos su nombre. Dicen que todo fue montado, añadió otra durante el café, rodando los ojos. Las cámaras ya estaban allí. ¿No te parece sospechoso? Los protocolos existen por una razón, espetó un doctor durante la ronda. No se rompen las reglas y luego te ascienden a la Casa Blanca. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos de sus antiguos compañeros apenas la saludaban en público. Los foros online se llenaron de hilos analizando su historia, dudando de sus intenciones, restando valor a su sacrificio. Bajo todos los elogios, corría un delgado río de resentimiento. Emily leía los comentarios. No los buscaba, pero siempre la encontraban. Al principio, se repetía que no importaba. Que ella había hecho lo correcto. Que había salvado una vida. Que nunca había actuado por reconocimiento. Pero incluso con todas las medallas, con todos los honores, algo dentro de ella dolía. No era orgullo. Era dolor. Ser incomprendida por aquellos con los que una vez trabajó hombro con hombro. El dolor de darse cuenta de que su valentía le había costado no solo un empleo, sino también amistades, confianza y el sentido de pertenencia que una vez tuvo en urgencias. Aún así, mantenía la cabeza alta. Cumplía con sus deberes en la clínica médica de la Casa Blanca con la misma disciplina tranquila que siempre la había caracterizado. Atendía a senadores, asistentes, dignatarios extranjeros.
Trabajaba hasta tarde, sonreía con frecuencia y respondía a emergencias con manos firmes y voz serena. Se había ganado cada centímetro del respeto que ahora se le otorgaba. Pero, en lo más profundo, echaba de menos algo que no sabía nombrar. Una noche, después de un turno largo y una cena tranquila en soledad, se encontró al volante de su coche, conduciendo sin destino. Las luces de la ciudad se desdibujaban a su alrededor, los faros tallando el silencio en la noche. Casi sin pensar, giró hacia una carretera familiar y aparcó frente a su antiguo hospital. Seguía igual. Su fachada, bañada por luz artificial. La entrada de ambulancias, rebosante de actividad. Personal caminando con rapidez dentro y fuera de las puertas de urgencias. Emily se quedó sentada mucho tiempo. Motor apagado. Ventanas cerradas. Observando. No sabía por qué estaba allí. Tal vez por fiebre. Tal vez por curiosidad. O tal vez, en el fondo, simplemente echaba de menos a la persona que solía ser antes de que todo cambiara. Tras unos minutos, salió del coche y se subió la cremallera de la sudadera hasta el cuello, bajándose la capucha. Cruzó la calle y entró en urgencias como una más entre la multitud. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo Emily. Silenciosa. Invisible. Dentro, nada había cambiado. El intercomunicador chispeaba con llamadas urgentes. El olor punzante del antiséptico llenaba el aire. Un niño pequeño lloraba en una esquina. Un adolescente con la muñeca torcida se aferraba al brazo de su madre en otra. El personal se movía con velocidad entrenada, los ojos cansados, las espaldas dobladas tras horas de pie. Se mantuvo al margen, intentando no llamar la atención. Su corazón latía con fuerza. Entonces la vio. Una enfermera joven, apenas veinteañera, claramente nueva, batallaba con una vía intravenosa mientras intentaba calmar a un padre angustiado. Su voz temblaba. Tenía la frente perlada de sudor. Nadie la ayudaba. Todos estaban demasiado ocupados. Emily actuó por instinto. Se acercó y susurró con suavidad. Tranquila, respira, levanta aquí el puerto. La enfermera se sobresaltó. Y por un segundo pareció que iba a preguntarle quién era. Pero Emily simplemente sonrió y sostuvo la vía con firmeza, ayudándola a fijarla correctamente. La joven asintió con gratitud, las manos aún temblorosas, y volvió a su paciente. Emily se alejó sin decir nada más. Salió del hospital en silencio, como una sombra, antes de que alguien pudiera reconocerla. Le dolía el pecho, pero no de tristeza. Esta vez era comprensión. Ella había sido esa enfermera. Abrumada. Sola. Luchando por no ahogarse en sus responsabilidades. En casa, el recuerdo no la abandonó. Aquella joven. Su agotamiento. Su miedo. Y la certeza de que no todo el mundo tiene una voz lo bastante fuerte como para ser escuchada. Así que Emily decidió dar a otros lo que ella nunca tuvo. A la mañana siguiente, se reunió con su abogado y su asesor financiero. Comenzó a crear un fondo de becas. Silencioso. Bajo un nombre diferente. Imposible de rastrear por la prensa, pero diseñado para llegar lo más lejos posible. La beca estaba dirigida a estudiantes de enfermería sin recursos, de familias humildes, con vocación pero sin medios. No hizo anuncios. No hubo ruedas de prensa. Ni entrevistas. En su lugar, leía solicitudes de jóvenes soñadores. Leía sus ensayos. Sus miedos. Sus esperanzas. Se veía a sí misma en cada línea. Y, una por una, empezó a enviar cartas. Algunas escritas a mano. Otras mecanografiadas. Pero todas llevaban el mismo mensaje. El mundo necesita enfermeros como tú. No te detengas. Sigue adelante. Te hemos visto. Los susurros continuaron. La envidia persistía. Pero a Emily ya no le importaba. Que hablaran. Que dudaran. Había cambiado los aplausos por propósito. La fama no la transformó. Solo la guió de regreso a lo que siempre fue. Y ahora, estaba construyendo algo más grande que ella. Algo permanente.
Algo silencioso, pero poderoso. Justo como ella. Meses habían pasado desde aquella noche que lo cambió todo. Desde que las puertas del hospital se abrieron de golpe. Desde que Emily Reed actuó por instinto y salvó la vida de un hombre, sin saber que era el hijo del presidente de los Estados Unidos. Tantas cosas habían cambiado. Sin embargo, esa mañana, mientras permanecía bajo las icónicas columnas blancas de la residencia ejecutiva, vestida con su uniforme oficial con el emblema médico de la Casa Blanca bordado con pulcritud sobre su corazón, Emily sentía la misma anticipación sin aliento que antes de un turno de noche. El jardín sur había sido transformado para una ceremonia especial. Filas de sillas blancas alineadas con simetría perfecta. Banderas ondeando con elegancia bajo la brisa suave. Un escenario adornado con fintas patrióticas. No era un acto de premiación. No esta vez. Esta vez, era por otros. Emily estaba apartada del escenario, con una carpeta en la mano, revisando los nombres de los nuevos reclutas, jóvenes profesionales sanitarios seleccionados para formar parte de una prestigiosa iniciativa de mentoría lanzada por la administración. Una iniciativa que ella misma había ayudado a diseñar. La idea había sido suya. Una forma de asegurarse de que los nuevos enfermeros, paramédicos y especialistas en trauma no solo tuvieran conocimientos de manual, sino experiencia real. Mentoría de alguien que lo había vivido, luchado y sentido su peso. Emily echó un vistazo a las filas de reclutas sentados con ilusión, vestidos con uniformes impecables, algunos aferrando cuadernos, otros simplemente intentando absorber el momento. Se vio reflejada en ellos, en su postura erguida, en sus ojos esperanzados, en sus manos temblorosas escondidas en los bolsillos. Un murmullo se extendió entre el público. Una figura se aproximaba desde el extremo del jardín, captando la atención a cada paso. Era él. Lance Corporal Leon Jackson, el marine cuya vida cambió la suya. Iba con su uniforme de gala completo, cada botón brillando, su postura recta y orgullosa. Su rostro ya no estaba pálido ni hundido. Sus pasos, firmes. Estaba completo. Reconstruido. Vivo. Emily se quedó inmóvil. No lo esperaba. Mientras se acercaba al escenario, el presentador anunció: Damas y caballeros, hoy nos acompaña el cabo primero Leon Jackson del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El público se levantó en aplausos. Leon subió al escenario, pero no se dirigió de inmediato al micrófono. Se giró hacia Emily, delante de toda la multitud, bajo el sol de la mañana y los ojos atentos de la nación, alzó la mano en un saludo. El corazón de Emily se detuvo un instante. El mundo quedó en silencio. El saludo no era para un oficial superior. No era ceremonial. Era personal. Emily dio un paso al frente, dudando si devolver el gesto. Pero él rompió el silencio primero. Pedí hablar hoy, dijo León, acercándose al micrófono, porque hay algo que necesitaba decir desde hace tiempo. Miró al público, luego volvió la mirada hacia Emily. Cuando desperté en aquella habitación del hospital, no sabía dónde estaba. No sabía qué había pasado. Solo sabía que no debería estar vivo. Más tarde supe que la mayoría de mi unidad había muerto. Yo debería haber sido uno de ellos. Hizo una pausa. El público escuchaba, cautivado. Pero no lo fui. Por una persona. Sus ojos se clavaron en los de Emily otra vez. No solo me salvaste, Emily. Cambiaste todo. Mi vida. La de mi familia. Y la tuya también. Te mantuviste firme cuando los demás dudaban. Actuaste cuando otros se congelaron. Y lo que es más, cuando el sistema te castigó, tú te elevaste aún más alto. A Emily se le apretó la garganta. Le temblaban las manos al llevarlas al pecho, intentando calmar su respiración. Cada vez que llevo este uniforme. Cada vez que camino, hablo, respiro, recuerdo que es por ti. Y espero que estos reclutas, dijo, girándose hacia ellos con un gesto, sepan que la persona de la que están aprendiendo no solo cuidó de sus pacientes. Luchó por ellos. Si dio una ovación en pie. Incluso los periodistas se levantaron y aplaudieron. Emily,
atónita y conmovida, subió al escenario junto a él. León extendió la mano. Ella la tomó. Los aplausos rugieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, ni siquiera de gratitud, sino de algo más profundo, una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. Después de que la multitud se calmara y se tomaran las fotos oficiales, la ceremonia continuó. Emily se dirigió a los reclutas con claridad y calidez. No habló como celebridad ni como figura institucional, sino como alguien que, una vez, había estado exactamente donde ellos estaban, incierta, sobrepasada y determinada en silencio a hacer el bien. Seréis desafiados, les dijo. Estaréis agotados. Y os cuestionaréis más de una vez. Pero si os aferráis a vuestro propósito, nunca estaréis perdidos. El día continuó con un almuerzo, los discursos se transformaron en risas y el ambiente se volvió más distendido. Pero el corazón de Emily aún llevaba el peso de lo que acababa de ocurrir. Esa misma tarde, cuando la multitud se dispersó y el sol comenzó a ponerse tras los altos robles que rodeaban la Casa Blanca, Emily permaneció sola en la galería de retratos. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo pulido mientras caminaba junto a los rostros pintados de presidentes que habían moldeado la historia. Llegó a la ala médica. La clínica de la Casa Blanca. Se detuvo en el umbral. Meses atrás, había entrado allí como una invitada. Aturdida. Desorientada. Sin entender por qué había sido llamada. Entonces caminaba por esos pasillos sin un murmullo detrás. Pero no hoy. Hoy caminaba con propósito. Hoy entraba como su directora. Cruzó la puerta. Su abrigo colgaba con ligereza sobre sus hombros. Su placa brillaba bajo las luces del pasillo. Las enfermeras la saludaron con sonrisas. El personal asintió con respeto. Pasó por la sala que recientemente había equipado con tecnología avanzada para traumas. Giró la esquina y entró en su oficina. Sobre el escritorio, descansaba la placa. L. Jackson, U.S. Marine. No se había movido desde el día en que la colocó allí. Una vez, se la ofreció de vuelta a León. Él insistió en que la guardara. Un recordatorio, le dijo, de cuánto hemos avanzado los dos. Emily se sentó. Respiró hondo. Y sonrió. De verdad. Desde lo más profundo. Lo que comenzó con un despido, se transformó en honor. Lo que nació desde la pérdida, se convirtió en propósito. Había cerrado el círculo. Y esto era solo el comienzo. ¿Te ha emocionado esta historia de valentía, compasión y redención? Dale like, comparte y suscríbete al canal para más narrativas poderosas como esta. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido el viaje de Emily Reed? De ser despedida tras salvar a un marine, a recibir la medalla de honor, un nuevo hogar, y convertirse en directora de la clínica médica de la Casa Blanca. Su historia es un testimonio de resiliencia, propósito y fortaleza silenciosa. Déjanos tu comentario y puntúa esta historia del 1 al 10.